Pues me siento ya contento, además, rodeado de libros y con el vicepresidente de la asociación lo diré bien, de libreros. Provincial de Libreros, esa es. Provincial de Libreros, Víctor Adó, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, encantado de estar con vosotros aquí. Hace tiempo que no nos veíamos, además. Sí. Pero bueno, vamos a aprovechar el tiempo, vale, porque lo hacemos en las vísperas del Día de las Librerías. Eso es. Que ahora cuesta mucho identificar eso, porque además eso, como este mes es todo de fiestas online, que si Black Friday, Single Days y cosas rarísimas, sí, ¿verdad? Sí, hay muchos días, muchos eventos. Y bueno, el Día de las Librerías, que es el próximo lunes 11 de noviembre, es el día de las librerías, el día en el que, vamos a decir, celebramos nuestro trabajo, celebramos que hay librerías, celebramos que tenemos clientes asiduos que nos visitan, que compran libros, que hablamos de literatura. Es un poco un día de reivindicar nuestro trabajo y con orgullo, ¿no? Con orgullo y bueno, hablar de librerías y hablar de libros, que es importante. Te iba a decir el día de la librería cuando no es, porque la verdad es que es muy difícil pasar por una librería y verla vacía. No te digo que se salga la gente y haga cola, pero hay vida. Bueno, yo creo que hay vida. Las librerías hay vida porque, vamos a decir, ser optimistas. Yo creo que hay que ser optimistas y además es una realidad. Las librerías llevamos unos años buenos, son buenos años para las librerías. Mucha gente que había abandonado, vamos a decir, las librerías de ciudad, las librerías de barrio, ha vuelto a las librerías. Y luego porque ya las propias librerías somos un lugar en el que siempre pasan cosas, con lo cual a uno le lleva a pasar por las librerías. En las librerías no solo se venden libros, que es fundamental, porque hay que sostener el negocio, sino que se habla de libros, se habla de muchas cosas alrededor de la cultura, no solo de libros. Hay muchísimas actividades, todas las librerías de Burgos y todas las librerías de España tienen en mayor o menor medida presentaciones, talleres, infinidad de cosas alrededor del mundo de la literatura, no es veces de una manera más directa o más tangencial, con lo cual son lugares en los que siempre pasan cosas y por lo tanto es fácil ver gente en las librerías, lo cual nos alegramos muchísimo, ¿no? Esto que comentas es algo que a mí siempre me ha fascinado. Yo lo he llamado valor añadido. Sí. Y no sé si ocurre, igual alguien que me esté viendo puede decir, sí, te olvidas de este sector, este otro, pero no sé si ocurre en algún otro sector eso que uno no solo vende libro, en este caso, sino que hay actividad, hay evento, hay espectáculo, hay consejos, porque uno puede entrar, oye, mira, tengo un sobrino, tengo un nieto, ¿qué me recomendarías? Y el librero inmediatamente, ¿qué te gusta, qué no te gusta? Pues vente mañana que hay una presentación que igual a lo mejor, ¿no? Bueno, ese valor añadido que además es la razón de ser de una librería. Es decir, las librerías vendemos un producto cultural, un producto que se puede adquirir en muchos sitios. Un producto que uno puede adquirir y con toda la legitimidad del mundo a través de una plataforma online, puede adquirir en una gran superficie, en muchos sitios, pero nosotros queremos creer, y además creo firmemente que es así en la infinita mayoría de los casos de las librerías en España, que tenemos ese valor añadido de esa intimidad con el que compra, ese saber lo que habitualmente le gusta, ese sugerir cosas. Cuando uno entra a una librería, lo ideal es que a veces salga con algo que no pensaba que era lo que iba a comprar. Eso es lo ideal. Que el librero te descubre cosas. Yo siempre digo, de una manera quizás un poco cursi, pero queremos ser una especie de puente, ¿no? Una especie de puente entre lo que es el lector y lo que son los escritores, ¿no? Abrir caminos, juntar estos dos mundos y a veces hablar simplemente de libros, de literatura. Muchas veces es el lector el que te descubre cosas. Esto también pasa en las librerías y quizás en otros comercios pues no tanto, ¿no? El lector te descubre autores, el lector te descubre libros y eso es muy bonito. Eso es muy bonito, es ese valor añadido en esa intimidad, en el intercambio literario entre el lector, el comprador y el librero y la librera, lo que creo que nos hace comercios un poco diferentes, ni mejores ni peores, pero un poco diferentes. Está claro, bueno, lo vimos en la época COVID, como fuisteis un sector que se mantuvo bastante bien. Yo hablaba con diferentes comercios, sectores, y llego a hablar con los libreros y, bueno, ni tan mal, y te quedabas así sorprendido, ¿no? Sí, pasó un poco esto que hablábamos antes, y fue quizás el momento en el que la gente redescubrió la lectura. La gente se encontró con mucho tiempo para muchas cosas, y redescubrió mucho la lectura, y quizás gente que la tenía un poco apartada por muchas cuestiones,
y a la vez redescubrió el valor de las librerías. Las librerías entonces, las librerías pequeñas, las librerías medianas, las librerías de barrio, de ciudad, se pusieron las pilas, las librerías buscaron la manera de poder servir los libros, de seguir trabajando el libro. Los libreros se echaron a la calle con la mochila y la bicicleta y a repartir libros como fuera a la gente que estaba en sus casas. Y ese fue un momento de retorno a las librerías que se ha trasladado a los números y vamos a decir a las ventas y que yo creo que se mantiene. Bueno, creo no, se mantiene. Voy a hacer una pregunta imposible de contestar, pero ¿qué número de títulos puede tener un librero hoy en su libro? Tú, por ejemplo, sabes... Bueno, esto varía muchísimo en la medida en que sea una librería más especializada, como por ejemplo es la mía, que es una librería básicamente infantil, o una librería más generalista, ¿no? Como y grande, como hay aquí varias y muy famosas en la ciudad. Una librería, vamos a decir, especializada, pues puede andar en los 4.000, 3.000, 4.000, 5.000 libros. Una librería no especializada, pero de barrio, que también trabaje papelería, que trabaje otras cosas, pues puede tener quizás unos 3.000 libros. En Burgos hay librerías que tienen 30, 35.000 libros, fondos muy grandes. Y en España hay librerías todavía mucho más grandes. Pues hagan ustedes una prueba, vayan y pregunten por un título, porque seguro que saben. Yo me ha pasado, y seguro que a muchos de ustedes les ha pasado también, de ir y pedir el último libro de no sé quién, y entonces cuando te lo sirven te dicen, pero este libro es una segunda parte o incluye un spin-off de un personaje, y te quedas que tú ni te lo sabías, pero da igual el título que sea, un título, y yo me maravillo, porque ya tiene también una parte vocacional, entiendo, es decir, uno no aprende eso porque se ponga a estudiar todas las mañanas antes de abrir la librería, ¿no? Hay un poco, mucho de vocación. Es una profesión, en la mayoría de los casos, yo conozco muy pocos libreros que no sea vocacional. Vocacional porque igual vienes de un mundo totalmente diferente y has acabado en esto, pero tiene que ser que lo has mamado de alguna manera has vivido tu juventud o en las librerías, era un anhelo que tenías, o vamos a decir que has heredado esa pasión de la familia, como en Burgos hay unos cuantos casos, ¿no? De familias muy largamente Bueno, aquí tenemos la librería más antigua de España. Tenemos la librería más antigua de España que está de aniversario en este 2025. Felicidades a Santiago Rodríguez, que es un orgullo para todos los libreros, todos los burgaleses y todos los libreros de Burgos. Yo siempre lo digo, tener a la librería más antigua es un orgullo y por algo será que llevan tantos años y que sean muchos más y tienen todo un año de un montón de celebraciones que sé que la gente puede buscar en redes, claro que tienen una cantidad de actividades previstas ya desde ahora y durante toda la celebración enormes. Yo me he encontrado en ciudades como Barcelona pequeños libros de Saturnino Calleja marcados con Santiago Rodríguez, es decir, moviéndose por toda España. Llama la atención Bueno, yo tengo incunables que llegan. Sí, yo tengo algún libro de esos y bueno, esa es la historia de Santiago Rodríguez, que está vinculada mucho a la edición, al libro escolar y los famosos cuentos de Calleja y un montón de cosas más. Y de ahí vienen toda esta gran saga, en este caso familiar, de gente apasionada por los libros, como lo eran sus padres y como lo eran sus abuelos. Y un poco pasa en las librerías. Y el que no viene de ahí, porque viene de otro mundo, tiene que tener esa vocación. En este trabajo uno puede ganarse la vida, pero bueno, como en cualquier otro, pero tienes que tener ese punto grande vocacional, diferente quizás a otro tipo de profesiones, aunque lo ideal en cualquier profesión, como en la tuya, que seguro que tienes ese punto vocacional. Algo tenemos. Algo tendrás que te queda por aquí. Sí, queda. Si no, es difícil mantenerse en algunas profesiones. Te iba a preguntar una cosa muy curiosa, porque claro, tú efectivamente te manejas con los niños, que es un público dificilísimo, hombre, también con los padres, que van un poco los abuelos, ¿no? Pero has hablado antes de ser el puente entre el escritor y el lector. En los adultos nos pasa, ¿no? Que cuando vas a preguntar por un libro, el librero pues te dice, pues mira, fulanito además, joder, que viene mucho a Burgos y para el próximo mes de no sé qué vendrá, y te quedas como, ¿le conoces? Sí, pero si yo leo todos sus libros. Esto, si lo trasladamos al mundo infantil, ¿cuántos chavales habrás dicho? Sí, pues este señor, esta señora va a venir aquí, a lo mejor te miran con los ojos de ¿puedo tocarte? Claro, los niños, eso les pasa mucho, eso lo ves mucho también, por ejemplo, en las ferias de libro, ¿no? Que en la feria es un momento en el que el escritor se manifiesta, vamos a decir, este personaje que los niños, esta persona que les ven aquí en un título, saben que alguien ha escrito eso, pero en realidad no saben muy bien, ¿no?
Y cuando lo ven, de verdad que sea, o el ilustrador o toda la gente que aparece en este proceso, les parece algo mágico, sobre todo en edades tempranas, ¿no? Hay una persona que se dedica a esto, que trabaja en esto y que es del que salen estas historias maravillosas en las que uno vive. Pues eso pasa. El público infantil, me decías, para mí, yo tengo una librería infantil, pero también vendo libro de adulto, es el público más difícil. Es el público más difícil, es el público más sincero, es el público más difícil, entre comillas, de embaucar. Los niños tienen mucho más claras, muy claras las ideas. Los niños tienen el gusto formado desde muy pequeñitos. Y cada uno tiene, hay muchas veces que hay padres o tíos o gente que va a comprar un libro para un sobrino, para un niño, sobre todo cuando no es quizás un familiar directo, y que creen que un niño, pues bueno, cualquier cosa, cualquier tipo de... No, los niños que les gustan los libros de aventura, les gusta la fantasía, les gustan los de misterio, como un adulto. Gente que le gusta la novela negra, que le gusta el ensayo, claro. Que le gusta... Los niños exactamente igual. Y los niños son increíblemente sinceros. Los niños, como sabes, no te dicen algo por quedar bien, no suelen tener esa media tinta de, bueno, pues el libro, bueno, sí, no, o sea, les gusta o ya, no les gusta, no hay grises. O no les gusta, pero esa maravilla, es mucho más fácil también a un niño hacerle, lógicamente, porque su bagaje lector viene de mucho menos tiempo acá, es mucho más fácil descubrirle cosas, intentar abrirle esos caminos cuando un adulto normalmente tiene las ideas ya en estamos ese aspecto. Echados a perder. Estamos echados a perder o a ganar como lectores, pero incluso los muy grandes lectores, digamos que tienen unos gustos muy marcados. Y hay gente que es muy difícil, vamos a decir, sacarla de ese cajero de me gusta la novela negra, me gusta el ensayo, me gusta la historia, me gusta la pero no obstante, una de las cosas que sí ocurre a veces en las librerías, y es más difícil que ocurra en otros sectores, que uno va y se deja aconsejar. Totalmente. Oye, me gustaría cambiar, o leí un libro sin querer de no sé este estilo y ¿por dónde sigo? Fíjate, eso es así, y además, en la medida en que un librero o una librera es más librero o más librera, eso pasa más. El porcentaje de libros que uno vende, que quiere vender, es mucho más alto, porque la gente se deja aconsejar, se deja un poco descubrir cosas, niños o adultos. Por eso, en una medida muy grande en las librerías venden cosas que les gustan, libros que les han interesado, libros que creen que puede interesar a esa persona. Evidentemente también somos comercios y vendemos lo que nos piden, lo que alguien te pide un libro. A mí puede ser un libro que no me guste absolutamente nada, yo no estoy para juzgar a alguien que entra por la puerta y yo le vendo ese libro de 1000 amores. Me alegro más, como la mayoría de los libros, cuando vendo algo que creo que es algo que suma en el mundo literario, que es un gran libro y que le va a hacer pasar momentos maravillosos. Pero eso pasa en las librerías. Dejarte aconsejar, dejarte guiar y dejarte descubrir cosas es muy habitual. El otro día te escuché una cosa muy curiosa, me gustó. Hablabas en el Ayuntamiento de Burgos, se ha puesto ya en marcha esa campaña de bono escolar, ¿no? Bono para eso es, bono de fomento de la lectura. Los chavales de, a ver si lo digo bien, tercero, cuarto y quinto. No, son de cuarto y sexto, porque este año se recupera, digamos, a los que no se pudieron hacer, y entonces este año se entregan a los niños de cuarto, más o menos 9 años, y los de sexto a los 11 o 10 años. Y lo que decías era que tú lo que quieres es que vayan los niños solos, que experimenten. Tal cual. Eso es lo que queremos, lo que yo quiero y lo que queremos todos los libreros, y en el mundo ideal, incluso a ser posible que en este caso, que el padre esté por ahí, se dé un paseo, un escaparate, o se vaya incluso a tomar un café si estás en un sitio seguro. Bueno, si lleva la cartera, con el bono no hace falta, es verdad. Con el bono no hace falta. ¿Por qué? Porque la idea de este bono de fomento de la lectura, que es una idea genial, que además se ha implantado ya en muchas ciudades, vamos a decir, entre comillas, que nos han copiado muchas ciudades, afortunadamente, es que el niño, o los niños y las niñas de Burgos, en esa edad en la que uno ya empieza a tener gustos marcados, inicien en algunos casos y en otros continúen esa relación directa con las librerías y con los libreros. Exploren, expliquen sus gustos, se dejen aconsejar, pero siempre teniendo en cuenta que es el niño el que tiene que decidir, no intentando ser demasiado, incluso proactivos en este caso en las recomendaciones. Cada niño es un mundo, hay niños que les apasiona el cómic, hay niños que les apasiona los libros más de narrativa, hay niños que les gustan otro tipo de libros y
cada niño tiene que encontrar su lugar en las librerías y esa complicidad, que lo que queremos es que se desarrolle en el tiempo, que tú te conviertas en su cómplice, su librería de confianza o sus librerías de confianza, porque lo ideal además es, esto voy a decir algo igual en contra de, pero lo ideal es que la gente vaya a muchas librerías, ¿no? Porque siempre a la misma, que sea de mucha confianza y sea genial, que explore y seamos sus libreros de confianza, ese cómplice que les va a ayudar en ese desarrollo lector, en esa etapa que es muy importante. Los niños pequeños normalmente leen mucho y llega, como todos sabemos, un momento, quizás a los 12 años, 13, en el que hay un bajón lector por muchas razones, ¿no? Muchas razones, por los niños empiezan a tener otros intereses, por las cuestiones digitales, por muchas. Pero que mantengan y que esa especie de ayudante, de guía, de compañero, en ese queremos que sean las librerías. Y los padres tienen su papel, y hasta esa etapa sobre todo ha sido fundamental la labor de los padres contándoles cuentos, introduciéndose en este momento, pero queremos eso, y los colegios tienen otro papel. Y entonces queremos que sea, esto del bono de fomento de la lectura es algo que queremos un poco ajeno a los padres, incluso ajeno a los colegios y a las lecturas recomendadas. Tiene también, que está muy bien, sí, recomendar, pero guerra. queremos que aquí es que sea el niño el que se recomienda a sí mismo, el niño el que busque dentro de sí qué es lo que quiere, que no sea el colegio, ni que sean los padres, ni que sea nadie el que se lo diga. No hay un abuso, me estoy yendo mucho a la literatura infantil, pero no hay un abuso de libros para todo. O sea, quiero enseñar a mi niño a portarse bien, quiero enseñar a mi niño... Mira, esto es una opinión personal mía, esto habrá tantas opiniones como libreros. Hay mucho abuso. O sea, yo creo que hay libros muy útiles, hay libros para todo, desde cosas muy serias e importantes, hay libros que hablan de un montón de cosas y son útiles, y libros que desde el mundo de la literatura o de la historia pueden hablar de ansiedad, pueden hablar de problemas muy grandes, de diferentes tipos de familias, pueden hablar de... Hay libros para niños pequeños para que dejen el pañal, hay libros para todo. Pero eso no es la literatura. O no es lo que debería ser en general la literatura. La literatura no debe ser para nada. Esa es mi opinión. La literatura es para sacarnos de la vida en la que vivimos. La literatura nos permite vivir todas las vidas que uno pueda imaginar. No una, que es la que tenemos, mejor o peor, sino infinitas vidas. Para disfrutar, para llorar, para reír, para pasar miedo. Eso es la literatura. Yo siempre digo, muchos padres y abuelos y gente y profesores con muy buena intención dicen, un libro, ¿pero qué puedo trabajar con este libro? Y uno les intenta poner ejemplos, digo, pues no puedes trabajar nada, pues eso es lo maravilloso de este libro. Como no quieras trabajar, pues no sé, hablar de dragones, o ¿qué trabaja uno cuando lee Moby Dick? ¿Qué aprende uno cuando, pues en realidad, no te enseña a ser mejor persona, no te enseña, pero disfrutas y en el fondo sí te está enseñando. Yo siempre digo que... si uno quiere aprender, puede aprender. Si uno quiere aprender, la mayoría... hay muy pocos, vamos a decir, libros de no ficción o libros de ensayos o libros como hablamos, que te hablen de la naturaleza humana de una manera mejor que muchas grandes obras de la literatura. No creo que haya un ensayo que hable mejor de la ambición, no quiero ponerme muy trascendente, que Rojo y Negro de Stendhal. No creo que... O sea, y esto se puede llevar a la literatura infantil. Entonces, lo ideal es que un libro no valga para nada, pero valga para todo, que es para vivir, para disfrutar y para aprender a través de la vida de todas estas cosas que bullen en la cabeza de los escritores y las escritoras, que son infinitas. ¿Estos tres que tienes aquí les has traído por alguna Bueno, no, cosita? solo son unos ejemplos de libros, esto que hablábamos son de más o menos en esa franja de edad que hablábamos de cuarto y sexto, de la diversidad de libros que hay infinitos. Hay libros de humor, hay libros mágicos como por ejemplo, se lo ha leído mi hijo y le ha gustado mucho, mi hijo tiene 11 años. Y entonces simplemente es una muestra, de cualquiera que podemos coger, de la cantidad de oferta que hay, de los buenos libros que se hacen, que se edita muchísimo en España, evidentemente hay de todo, pero de esa diversidad, de esa cantidad de cosas en el que los niños, estos niños en concreto y el resto de niños, pero deben explorar, deben investigar,
Deben equivocarse, porque un lector, como tantas cosas en la vida, a veces se equivoca, cree que le va a gustar algo, luego no le gusta, y encuentras tu camino, encuentras tu lectura y encuentras lo que te gusta y que te apasiona. A veces es más difícil saber lo que no te gusta que lo que te gusta. Oye, totalmente, no pasa nada. Totalmente. Para este lunes, para el Día de las Librerías, supongo que también cada librería, dentro de que, oye, es un lunes, habréis preparado a lo mejor algún tipo de evento. Pues sí, mira, claro, lo del Día de las Librerías cae en el día que cae, una vez cae en un día bueno para hacer cosas y otro día no tan bueno, pero la mayoría o muchas de las librerías preparan actividades ese día o alrededor de ese día. Invito a la gente a que además trastee, que cada uno busque su librería de barrio favorita, ¿no? Busque, es muy fácil, en las redes de las librerías o incluso las redes de libreros, en las que se cuenta, o de Cegal, en las que se cuentan todas las actividades de ahí. Y tenemos de todo alrededor de estos días. Hay presentaciones de libros, hay talleres, hay chocolatadas, hay en las librerías de la provincia, somos la asociación provincial, a mí siempre me gusta decirlo, y hay un montón de actividades en las librerías que tenemos en Miranda, en Aranda y en otros sitios, charlas, un montón de cosas. Se trata de, como decíamos antes, reivindicar las librerías, celebrar que estamos aquí y que tenemos un montón de amigos que nos visitan todos los días, grandes y pequeños. Y que alguno más se sume. Y hay muchísimas cosas, invito a la gente para no dar todo el trabajo hecho y que busquen desde esta semana, desde el viernes y el fin de semana, incluso los días posteriores al lunes, y el lunes incluido, hay un montón de cosas en Burgos y en la provincia de las librerías que tenemos en esta ciudad. Pues con eso me quedo, bueno, con eso y con un montón de cosas, ¿no? Vale. Que no hemos tocado cositas en estos 20 minutos largos, Víctor. Gracias. Gracias por este ratito y nos seguimos la pista, ¿eh? Ojalá.